En esta clase vamos a volver a hablar de un concepto que ya hablamos semanas pasadas, pero que vuelve a tomar un valor muy importante, que es el concepto de producto mínimo viable. En este caso vamos a hablar del concepto de mínimo producto viable o producto mínimo viable de alta fidelidad. Fíjate, cuando hablamos de producto mínimo viable de baja fidelidad, en el fondo lo que estábamos queriendo hacer era un experimento, una prueba en el cual mostrara nuestra solución al cliente, dedicando básicamente muy poco esfuerzo a fabricar este prototipo o esta demo de nuestro producto o servicio para obtener un feedback del cliente y a partir de ahí empezar a entender si realmente con nuestra idea estamos resolviendo el problema del cliente que detectamos en las entrevistas de problema. Ahora lo que vamos a hacer en la fase de Customer Validation, de validación del cliente, lo que vamos a hacer es seguir evolucionando nuestro producto mínimo viable, pero ahora con un cáliz muy importante, que va a ser de alta fidelidad. ¿Y esto qué quiere decir? En el fondo lo que quiere decir es que el producto ya sea algo entregable al cliente, es decir, que tenga por lo menos una funcionalidad, algo que aporte el valor al cliente y que el cliente lo pueda comprar. Acuérdate, en esa semana lo que estamos haciendo es validar si un cliente nos va a comprar nuestro producto o servicio y vamos a utilizar todas las herramientas que necesitemos para poder hacerlo. Pero claro, si nuestro producto realmente no está nada acabado, pues en ocasiones tenemos ciertos problemas. Así que tenemos que focalizarnos en cuál es la funcionalidad mínima que tenemos que desarrollar, cuál es, digamos, la característica mínima de nuestro servicio o de nuestro producto que tenemos que desarrollar para que el cliente perciba un valor, para resolverle un problema real al cliente y que el cliente lo compre en consecuencia. Así que este producto mínimo viable requiere más horas de desarrollo y más trabajo. Pero hay que tener muy claro, no te estoy diciendo que tengas un producto acabado y terminado y final. No. Que te centres en cuál es lo más importante para entregar el valor al cliente. Ya sabes que el objetivo de esto es cuando le entregamos el producto al cliente obtener feedback sobre esa funcionalidad y ver cómo el cliente está trabajando y utilizando nuestro producto o servicio y ver cómo le resuelve el problema de manera real. Porque si no se lo resuelve, entonces tendremos que pivotar otra vez. Y en ocasiones el producto mínimo viable, sobre todo de alta fidelidad, tiene una mala noticia, que es que si no estamos resolviendo el problema del cliente como estábamos suponiendo originalmente y el cliente nos da un mal feedback de esto, tendremos que volver al descubrimiento de clientes, es decir, tenemos que volver semanas para atrás para pivotar y volver a entender el problema del cliente, porque quizá no lo hemos entendido en profundidad. Así que el objetivo básicamente es centrarse en la funcionalidad que entrega valor al cliente e ir mejorándolo basándonos en los feedback que nos dé el cliente de esta funcionalidad. Recuerda, 1, 2 como máximo, 3, pero no te permito más, 3 características, 3 cosas claves, porque añadir más funcionalidades no añade más valor al producto. Así que recuerda, más funcionalidades no significan más valor hacia el cliente. De hecho, esto en marketing y en productos se suele llamar funcionalidad marginal decreciente. ¿Esto qué quiere decir? Cuanto más funcionalidades o más características le meto al producto o servicio, menos valor percibe el cliente. Fíjate qué curioso, ¿eh? Más esfuerzo por mi parte, menos valor para el cliente. Esto es lo más anti-lean que podamos imaginarnos. Así que olvídate de muchas funcionalidades. Céntrate en la 1, 2, 3 características básicas que aprendimos en el descubrimiento del cliente. ¿De acuerdo? Así que ya sabes, primero, solo deberás desarrollar las funciones que aportan valor al cliente. Segundo, tu producto mínimo viable de alta fidelidad es tu primer intento de proporcionar un valor al cliente y ofrecerle lo mínimo para que empiece a usarlo. Esa es la funcionalidad, que empiece a usarlo, que empiece a comprar ese servicio o el producto y que empiece a darnos feedback. Tercero, es un momento clave porque además si producto mínimo viable me permite una venta, entonces vamos por el buen camino. Pero si no me permite una venta, si ya con una funcionalidad en mi producto o mi servicio no estoy consiguiendo cerrar ningún cliente, ningún early evangelist, ¡guau! ¡Qué indicador más bueno! Hemos fallado. Así que para atrás otra vez y volvemos a entender bien el problema del cliente. Pero fíjate, no hemos tenido un producto perfecto, hemos desarrollado una única funcionalidad. No tenemos un servicio entregado a 100%, sino solo hacíamos una característica de servicio. Y por último, una frase que me encanta de Reid Hoffman, ya sabes, el fundador de LinkedIn, que dice algo así como: si no te da vergüenza la primera versión de tu producto, es que entonces lo has lanzado demasiado tarde. Así que no te dé vergüenza que el producto no esté perfectamente acabado. El objetivo es seguir aprendiendo con el cliente, ¿vale? Y aquí cuando solemos hablar de mínimos productos viables o productos mínimos viables, suelo encontrarme algunos miedos por parte de los emprendedores. Y principalmente los puedo resumir en 2. El primer miedo es que el producto sea defectuoso y eso haga que el cliente esté muy enfadado. Mirad, varias cosas con respecto a esta. Primero, no tienes marca.
no tienes ni una startup prestigiosa, ni tu empresa cotiza en ningún lado, ni tienes un valor en tu marca. Así que no te preocupes porque el producto enfada a un cliente. El objetivo es aprender porque se ha enfadado, pero eso no supone un impacto en tu marca a la cual no tiene ningún valor. Pero aún así, si tienes miedo de que esto ocurra en la marca fantástica que tienes ahora mismo, usa otra marca para hacer estos experimentos. Usa otro logotipo, otra marca para asignársela a este producto mínimo viable. Y si el cliente se enfadaría con eso. Otra cosa también que tiene que ver con este tipo de miedos que tienen los emprendedores es que sea mínimo no significa que no sea viable. ¿Qué quiere decir esto? Sí, tenemos que hacer un producto mínimo viable, una funcionalidad, la mínima que aporta valor, pero que aporte valor. Es decir, que sea mínima no significa que sea cutre y que no funcione, porque además cutre no es, digamos, una fórmula para trabajar. Cutre, en el fondo, es una actitud. Mínimo es una opción. El objetivo para nosotros es hacer lo mínimo. Pero cuando trabajamos algo que queremos que sea viable, que entregue el valor, en ocasiones para huir de lo mínimo y empezamos a hacerlo viable, en ocasiones nos volvemos locos y hacemos el producto perfecto. Viable no es perfecto. Así que ya sabes, difícil equilibrio entre mínimo y viable, en el cual tienes que encontrar ese espacio en el cual sea el mínimo esfuerzo para ti, pero que suponga el máximo valor posible a ese mínimo esfuerzo al cliente. Y otro miedo que suelo encontrarme mucho en muchos emprendedores es que, esto, si saco el producto así, la gente me lo puede copiar. Bueno, otra vez vuelvo a hablar del tema de copiarnos las ideas. Vale, es un producto, si el producto funciona y es fantástico, quizá alguien le piense o se le ocurra la idea de copiarlo, pero primer punto, estamos en un libre mercado. Así que si los negocios van bien, pues otra gente lo copiará. Cuando Facebook empezó a triunfar, aparecieron 1000 redes sociales y muchas de ellas han triunfado. Y hay mercado para todos, así que no te preocupes que te copien. Preocúpate de diferenciarte de tus competidores y entregarle mucho valor a tu cliente. Pero eso todavía no te va a ocurrir, porque tu problema real, ¿sabes cuál es? Tu problema real es que no le importa a nadie todavía tu producto. Así que no vas a despertar la curiosidad todavía de nadie, ni nadie va a querer copiártelo. Así que tranquilo, porque hazte una pregunta. ¿Conoces a alguien, en primera persona, tú mismo, que realmente le hayan copiado una idea y por culpa de haberle copiado su idea haya perdido su oportunidad? Mira, yo que conozco a cientos de startups y he dado formación a miles de emprendedores, todavía no encontré un caso de esos. Y por último, mira, el problema es que además también muchos emprendedores piensan que tienen ideas fantásticas e increíbles y que son los pioneros en todo esto. Mira, en general, cuando un emprendedor me cuenta una idea pionera, cliqueo por Google y encuentro 2 o 3 ideas muy parecidas. Así que lo más probable es que tu idea, la que tienes en la cabeza, que crees que es única, ya existe en otras partes del mundo. Así que lo que estás haciendo en el fondo es copiar tú a otros, y no otros a ti. Así que plantéate esto. Al final tendrás que tener una fecha de lanzamiento. Al final tendrás que lanzar tu producto, mejor antes que después. Cuanto antes entiendas a tu cliente, mejor. Más cerca estarás del producto que realmente tu cliente quiere. ¿Y qué debes aprender con tu producto mínimo viable? ¿Qué es el objetivo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con él? Pues lo mismo que hemos hecho siempre, intentar descubrir, entender cómo vender nuestro producto. Y repito, estamos en la fase de validación de cliente, vender, vender y vender. Igual que en la fase de descubrimiento de cliente no queríamos vender y el objetivo era entender el problema y ver cómo nuestra solución resolvió el problema, ahora el objetivo es vender. Si no vendes, volvemos para atrás, ya lo sabes. Así que el primer objetivo del producto mínimo viable es que me ayude a ver cómo puedo vender este producto, cómo el cliente espera adquirir ese producto. También es muy importante saber cómo el cliente va a usar mi producto y qué espera del producto realmente. Y además, también nos va a ayudar a validar cuántos early evangelists, cuántos primeros clientes tenemos. Si tenemos 10, 100, si no tenemos ninguno. Así que esto es muy importante para nosotros. Así que hay que tener valor cuando validamos el producto mínimo viable porque de alta fidelidad, porque hay un proceso de validación de cliente que en ocasiones hace que cuando nos demos cuenta que no estamos pudiendo vender este producto mínimo viable, supone dar pasos más atrás y esto es muy duro en ocasiones, así que hay que tener valor. Voy a daros una serie de pistas para que veáis lo que significa viable, ¿de acuerdo? Es decir, esto cambia mucho en función del segmento o del mercado, ¿no? Pero el tema es qué significa viabilidad, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista del cliente. Por ejemplo, viabilidad desde el punto de vista del cliente puede ser que el aspecto sea bonito o que estéticamente sea atractivo, puede ser que se adapte bien al flujo de trabajo del cliente, puede ser que
con 3 clics consigas algo, eso puede ser viable para un cliente, ¿eh? Puede ser que sea fácil el uso del producto o la contratación del servicio, puede ser que sea fácil abrir el paquete y que además es fácil de abrirlo pero que sea seguro, puede ser que sea verde, que sea ecológico, por ejemplo, el producto que estamos entregando, o puede ser que se integre nuestro servicio con otros servicios que ya existen y que para el cliente esto realmente ya le dé una viabilidad para que pueda contratarnos. Y el objetivo final siempre es generar ventas, como te he dicho. Así que ya sabes, intenta construir tu producto mínimo viable con las mínimas funcionalidades que aporten valor al cliente, que hemos descubierto en la fase de descubrimiento de cliente, para al final tener básicamente la respuesta a 3 variables muy importantes en este proceso. Primero, saber si tenemos al cliente adecuado, si realmente el cliente está percibiendo este valor de nuestro producto mínimo viable. Segundo, si tengo las funcionalidades mínimas para satisfacer a este cliente y que el cliente quede satisfecho con la compra. Y tercero, si tengo lo necesario para generar una pasión importante en mi cliente, que mi cliente esté eufórico, que esté apasionado con mi producto. ¿Por qué? Porque un cliente apasionado es un cliente que es evangelista y es muy importante que nuestros primeros clientes ya no solo sean clientes que nos ayuden a mejorar el producto, sino hablen de nuestro producto a todo el mundo.